BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call. End Noticias time proféticas llamado al remanente. news. Da, 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 da. The first news story from Israel. La primera noticia de Israel. This happened earlier in the week. Esto sucedió al comienzo de la semana. The Prime Minister of Israel says we're taking initiative against Iran now. They're going to attack. El primer ministro de Israel ha declarado que van a dar el primer paso para atacar a Irán. They already blew up a missile making facility. Ya estallaron un edificio donde fabrican los misiles. This could get very big and very bad very soon. Esto puede empeorar, puede volverse algo mayor muy pronto. Because Iran says if they got a missile to blow up Israel, they will. Irán dice que si tiene un misil tan grande para explotar el país de Israel, lo harán. Let's go on to the next news story about Israel. Siguiente noticia de Israel. Prime Minister of Israel, Naftali Bennett, was at the United Nations this past week. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, visitó las Naciones Unidas esta semana. And he was telling the world that Israel is a lighthouse in the middle of a storm. Le está declarando al mundo que Israel es un faro de luz en medio de la tormenta. And that Israel is the only free nation in the Middle East, really. Y que Israel es el único país libre o que tiene libertad en el Medio Oriente. Well, that's a lie. Esa es una mentira. Because you can't come out of your house unless you got a vaccination. Porque ni siquiera puedes salir de tu casa a menos que estés vacunado. All right, let's go on to the next prophecy news. Siguiente profecía. End time prophecy news. Noticias del final de los tiempos. Our first prophecy Primera profecía. it comes from Isaiah chapter 55 verse 11. Viene de Isaías 55:11. It's about truth. Se trata de la verdad. That the Lord's word is truth. Que la palabra del Señor es verdad. Let's go on to the news story. Vamos a la noticia. There you see a very interesting picture. Ahí podrás notar una foto bastante interesante. They went to Mount Ararat. Fueron al monte Arará. And they had this new sonar equipment. Y tienen este equipo moderno que detecta el calor, ¿no? They can see underground. Que pueden ver el subterráneo, pueden ver debajo de la tierra. And what you're looking at is Noah's Ark. Y lo que estás viendo ahí en esa foto es el arca de Noé. Underneath the ground there, Debajo de esa tierra que se encuentra ahí. every 6 feet there was a wood, just like the frame of a boat. Cada 6 pies de distancia ahí se encontraba un fragmento, un pedazo de la madera. And so they're going to try to see if they could dig up the boat. Van a tratar de excavar todo eso. The government of Turkey is not wanting that to happen. El gobierno de Turquía como que no está muy dispuesto a que eso suceda. Because if they dig up the boat, then the Bible must be true. Porque si excavan y encuentran ahí el arca, entonces la Biblia se comprueba ser verdadera. And Turkey does not want the Bible to be true. Y Turquía no quiere que eso salga a la luz. But there you're seeing the actual image of Noah's Ark. Ahí podrás notar lo que es la imagen del arca de Noé. Let's go on to next news story, next prophecy. Siguiente profecía. In Deuteronomy 6 verse 7 it says that you should homeschool your children. Deuteronomio 6:7 nos dice que deberíamos de instruir nuestros hijos en casa. And one of the good things about the corona pandemic Una de las cosas buenas que salieron del coronavirus is now there's 2.6 million new homeschooling families. es que ahora hay 2.6 millones de familias que están instruyendo sus niños en casa. So something good has come out of this. Algo bueno salió de todo esto. Parents woke up to finding that their children were learning garbage in school. Los padres finalmente se dieron cuenta que sus niños estaban aprendiendo mucha basura en las escuelas. And now there's
2.6 million new homeschool families. Ahora hay 2.6 millones de familias que están instruyendo en Go to casa. our website, messianichomeschoolassociation.org. Join us for a morning devotional. Únanse a nosotros también en nuestra página web a nuestro devocional en la mañana. That's a good story. Es una buena historia. All right, let's get to the other prophecies now. Vamos a la siguiente profecía. In John 17, verse 14, Yochanan 17:14, Yeshua said you're going to be hated for following him. En Juan 17:14, Yeshua declaró que te iban a aborrecer por seguirlo a él. Let's go on to this news story. This is terrible. Vamos a esta noticia, es muy mala. A 14-year-old girl was abducted by a Muslim man. Una niña de 14 años fue raptada por un hombre musulmán. He was doing horrible things to her, Él le hizo cosas muy desagradables and she escaped. y ella se escapó de todo eso. But then she was caught by the police, Pero la policía la sorprendió, la recogió la policía. and the man said that she was his wife. El hombre que la raptó le dijo a la policía que ella era la esposa de él. The girl was only 14. La niña solo tiene 14 años. So the Muslim court said the man has the right to take his wife back. La corte musulmana ha declarado que el hombre tiene todo el derecho de llevarse a su esposa a su casa. Now he took her from a Christian family, Ahora él tomó esta niña de una familia cristiana and he said that she converted to Islam. y él ha declarado que ella se convirtió al Islam. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Pastor Artur, the Polish pastor in Canada got arrested again. El pastor polaco de Canadá lo arrestaron, lo apresaron nuevamente. Okay, so just for having church services, he got arrested for having church services in Canada. Solo porque sostuvo su servicio y lo arrestaron por esa causa. Good thing we're in North Carolina. We've never stopped having services. Qué bueno que estamos en Carolina del Norte. Aquí no se ha detenido el servicio. But in New Jersey, you still cannot have a religious service. Pero en New Jersey hasta ahora no se puede tener un servicio religioso. Going on to the next prophecy. Siguiente profecía. The mark of the beast, Revelation 13, verse 16 and 17. La marca de la bestia. Esto se encuentra en Apocalipsis 13, 16 y 17. This is a really interesting story. Esta realmente es una historia interesante. They're making tracking devices. Están creando dispositivos para rastrear a las The personas. size of something like the top of this pen. Del tamaño de lo que es la parte de arriba de ese bolígrafo que el rabino está mostrando. And they can stick it to your clothing. Pueden pegar este dispositivo, te lo pueden poner en la ropa. They can stick it to your car. En tu carro lo pueden colocar. And they can track you anywhere you go. Y pueden rastrearte hasta donde quiera que tú te dirijas. And that's what the mark of the beast is all about, following you wherever you go. De eso se trata la marca de la bestia, de seguirte a donde quiera que tú vayas. Let's go on to the next prophecy, Deuteronomy 28, verse 22. Vamos a la siguiente profecía que se encuentra en Deuteronomio 28, 22. This is a prophecy about the Lord said, I'm going to allow you to get sick if you don't follow me. Esta es una profecía donde el Señor declara que va a permitir que te lleguen enfermedades si no lo sigues. This is more, going on to news story, Vamos a la noticia. this is more proof that the vaccination doesn't work. Esta es más prueba de que las vacunas no funcionan. An Oklahoma teacher was hospitalized with the COVID. Un maestro en Oklahoma fue hospitalizado con el coronavirus. And she had received all 3 Pfizer vaccinations. Una maestra de Oklahoma y ella recibió las 3 vacunas de esta compañía Pfizer. So she got vaccinated and got sick? Ella la vacunaron y aún así se enfermó. That can't be. Eso no puede ser. Maybe the vaccination's not working? Quizás las vacunas no funcionan. Evidently it is not working. Evidentemente no está So funcionando. don't put it into your body. No te la pongas. Going on to the next prophecy. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Siguiente profecía que declara que al final de los tiempos lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Let's go on to the news story. This is absolutely disgusting. Vamos a la historia. La noticia es absolutamente desagradable. The United States federal government El gobierno federal de Estados Unidos barred a flight from Afghanistan to come into the United States. They stopped a flight coming from Pakistan into the United States detuvieron que una bandera llegara desde Pakistán a los Estados Unidos because it had American citizens on it.
un vuelo, lo detuvieron, que llegara de Pakistán acá porque en ese vuelo venían ciudadanos norteamericanos. They stopped a charter flight from Pakistan. Detuvieron este vuelo que salió de Pakistán, Afghanistan. de Afganistán, lo detuvieron. Because it had American citizens on it? Porque en él se encontraban ciudadanos norteamericanos. Something doesn't sound correct. Algo no concuerda en todo esto. Maybe we need to get rid of the federal government. Quizás debemos de deshacernos del gobierno federal. Can you say Tea Party? It's time to throw the tea into El Tea Party. into the ocean. That's gone. That's the last news story. Es la última noticia. So if you're out there, Si estás allá afuera, go to bethgoim.org. ve a betcoin.org. That's bethgoim.org. Betcoin.org And hit the donate button. y presiona el botón de donar.